Y hoy en la gran tertulia de la economía con Manuel Romera, director del sector financiero en el Instituto de Empresa. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Luis Vicente? Hoy un lujo, una tertulia de profesores, de buenos profesores, con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días. Bueno, y de gente muy relevante como César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Empezamos por una ronda de percepción. ¿Cómo ves las cosas, César? ¿Cómo sientes que va la economía? Bueno, yo creo que David Cano ha hecho una explicación de dónde estamos y las perspectivas también a nivel general que yo comparto, pero diría al 100%. Sí. Yo creo que en España no nos podemos quejar, no solamente porque salgamos en periódicos y desde luego en revistas que nos dan de los países desarrollados el puesto número 1 en crecimiento, donde probablemente cuando cerremos este ejercicio estaremos claramente por encima del 3%. Yo creo que estaremos más bien rozando el 3,2 que otra cosa, y esto en el entorno económico actual a nivel mundial, pues yo creo que es de destacar. Otra cosa son los desequilibrios que puede haber y que habrá que subsanar, entre ellos el nivel de deuda, donde yo creo que sigue siendo creciente. Ha tenido un impasse que fijó un suelo durante un tiempo, pero ahora yo creo que ha vuelto a crecer y vuelvo a repetir que yo pienso que en el futuro esto va a ser incontenible desde el punto de vista de tres factores que ha enunciado David, que son absolutamente fondos que se van, fuentes que van a necesitar verdaderamente más aportación, donde solo se ve pues la emisión de deuda, concretamente los que ha mencionado, sí, en las inversiones y gasto que va a haber que hacer en temas de salud, en temas de descarbonización y defensa. Y el tema de defensa, que evidentemente el señor Trump nos va a poner a todos en la fila para que cumplamos con nuestros compromisos, y claramente por encima del 2%, no solo porque lo diga Trump. Yo creo que todos estamos ahora concienciados de que es necesario que el gasto en defensa crezca, sobre todo por el tema geopolítico, donde todavía no se vislumbran soluciones en el corto plazo. Por tanto, yo diría que bien en términos generales, si tenemos en cuenta que Estados Unidos no ha habido soft landing, sino que hay crecimiento, que va a seguir habiendo crecimiento. También destacar que las 7 magníficas, sobre todo las 5 primeras, por capitalización, tienen unas perspectivas, yo diría, brutales de crecimiento, con una demanda que está ahí en el mercado de la inteligencia artificial, que yo creo que no tiene límites hoy por hoy y cuyas perspectivas van a seguir en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Nvidia pues ha crecido en los años anteriores un 200%, etcétera, pero es que no se ve dónde está el techo. Sí, hablaremos de eso también un poquito seguramente en la tertulia. Por seguir con esta ronda, Antonio, tu percepción. Bueno, pues por no repetir y redundar lo ya ¿También dicho, de acuerdo? Sí, también de acuerdo. Va a ser una tertulia aburrida de momento. Bueno, menos mal que Manuel a lo mejor no está de acuerdo. Manuel va a poner la nota de color. Bueno, por señalar alguna cuestión, digamos, de incertidumbre, bueno, aparte de la incertidumbre geopolítica, la incertidumbre climática, porque vemos que los efectos del cambio climático en algunos casos van más acelerados de lo que estaban las previsiones y el resultado pues es imprevisible, como hemos visto por desgracia recientemente, ¿no? con algunos eventos al respecto. Ayer McKinsey publicaba su proyección, dice: en ninguno de los escenarios se cumple la descarbonización para que se reduzcan las temperaturas. Y luego tenemos ese problema que no se están cumpliendo esos compromisos. Y por señalar otra cuestión, digamos que es verdad que aunque las expectativas en Estados Unidos es de crecimiento, sin embargo lo que tenemos es un cierto repunte de la inflación que con unas expectativas de que se estanque, incluso crezca, dado las promesas que ha hecho el señor Trump en cuanto a subida de aranceles, y bueno, pues estas cosas se podrá estar a favor o en contra, pero no de las consecuencias. Quiero decir, ¿no? que evidentemente pues eso va a ser una subida de precios, un encarecimiento de las importaciones que se trasladará paulatinamente a precios finales. O sea que, bueno, veremos a ver. Y mientras en Europa estamos teniendo, es verdad, bueno, con la cuestión de Alemania,
pero mientras tenemos la economía española y las economías de la periferia de la zona euro que van a buen ritmo y con buenas perspectivas, al menos a corto plazo, y bueno, pues también con las incertidumbres acerca de qué quiere ser la Unión Europea de mayor, el informe Draghi, el informe Letta, bueno, eso que es una historia eterna en el caso de la Unión Europea de tomar decisiones sobre sí misma. Desde luego, Manolo Romera. No, yo creo que después de la fiesta viene la resaca, ¿no? Y creo que estamos en plena fiesta con todo optimismo y todo positividad. Entonces, claro, viendo el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq en máximos, ¿no? Y viendo el endeudamiento que tenemos, viendo Francia con primas de riesgo incrementales, viendo problemas evidentemente difíciles de subsanar, como puede ser la transición energética y todo lo que implica el problema medioambiental, y todo lo que implica también esa segunda ola de inflación, porque creemos que poco menos que en el razonamiento que hay veces que se escucha, parece que el crecimiento va a existir sine die, la deuda pública se va a poder incrementar hasta el infinito, las inflaciones están ya controladas, parece ser que por arte de birlibirloque, y la realidad es que todo eso no es así. Es decir, esto tarde o temprano, lo que no pasemos de sarampión antes, lo vamos a pasar con mayor medida después. Y también un pequeño inciso, yo creo que todo tiene su precio, y los precios se evalúan supuestamente por expectativas futuras de crecimiento. Hablaba tu invitado sobre beneficio por acción incrementar en un 10, 15 o 20%. Yo creo que, yo creo que podríamos plantearnos todos lo fácil que es vender hoy en día la inteligencia artificial en cualquier conferencia y lo difícil que es aplicarla. Pues esa es mi sensación humana. Es decir, yo que soy un neófito y que simplemente soy un aspirante siempre a aprender un poco más. En el artículo que te acabo de mandar, Luis Vicente, sí, es algo también... comparto con nuestros oyentes, es que ha publicado en Harvard Business Review un artículo, Manuel Romera, sobre el futuro de las finanzas, ¿no? Y sobre ese futuro de la inteligencia artificial, ese futuro de los criptoactivos, ese futuro de que el Bitcoin esté dentro de los 7 magníficos, y le llamamos magníficos porque han subido. Pero lo que no pensamos es en qué significa, por ejemplo, la burbuja.com en relación a lo que hoy en día puede ser esta para mi gusto, semi-burbuja, o por lo menos no entendida su vida, porque al final, lo que te digo, el vender el chip cuántico, ¿no? Que a mí me suena poco menos que a algo que tampoco entiendo muy bien, porque cuanto más lees sobre ordenadores cuánticos y sobre todo esto, pues parece que hay un tecnólogo detrás, pero no hay un financiero. Y esa es mi sensación. Mi sensación es que cuando tú ves bajar o subir a Inditex, lo digo por la bajada que tuvo Inditex antes de ayer, por sus resultados, ves unos números, ves una parte financiera, ves un Excel descontado. Cuando ves una inteligencia artificial, venderla, ¿quién no vende hoy en día inteligencia artificial? El problema es, una vez que lo has comprado, cómo lo implementas, y ahí se me escapa el nivel de productividad, sí, el futuro, todo lo que conlleva. Igual que en las realidades paralelas no te imaginas que pueda haber un Manuel Romera en varias realidades al mismo tiempo, ¿no? Impartiendo clases, escribiendo, estando en una tertulia en la radio. Y además, si fuera así, verdaderamente, ¿a dónde va a ir el mundo? Es decir, si todo eso fuera así de verdad, ¿a dónde va a ir el mundo y qué va a implicar en paro, incluso en crisis financiera, ese paro, o qué va a implicar la estructura digo, si de verdad fuese tan rápido como estamos diciendo en nuestras cotizaciones, ojalá que no lo sea, porque si fuese verdad, eso significa que el mundo y los paradigmas van a cambiar, y el cambio va a implicar la mayor crisis financiera de la historia del mundo. Citaba Antonio a Donald Trump. Es un acelerador de todo esto. Lo que está ocurriendo y todavía no ha llegado a su sillón de la Casa Blanca. Bueno, tengo una cosa especialmente para Manuel Romera en la portada de Wall Street Journal esta mañana, pero fijaos simplemente en términos de percepción, le invitaron, como sabéis, a tocar la campana en Wall Street, en el NICE, ¿no? Bueno, es que hasta le costó empezar a tocar la campana porque la gente no paraba de aplaudirle. O sea, es como una enorme expectativa de aceleración. Y además, poneos en su piel, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaríais tocando la campana vosotros si os dejaran tocarla? Escuchad el momento o vedlo. Le aplauden y todavía no se arranca a tocar la campana. Aplaude él mismo porque, bueno, tendré que tocar la campana en algún momento. Con la revista Time Extras, porque le han nombrado hombre del año por segunda vez esta revista.
La tocó bien, ¿eh? O sea, estuvo aguantando el dedo. Bueno, es que la parte espectacular la maneja como nadie. Cómo sabe esperar el momento, cómo, bueno, y bueno, supongo que lógicamente cuando te aplauden, pues es un momento agradable, pero él esos momentos los maneja especialmente bien. Esto que tengo para Manuel Romera, también para César Herrán, porque su especialidad es el mundo financiero, es lo que cuenta el Wall Street Journal en portada esta mañana. Dice, asesores de Trump buscan reducir o eliminar los reguladores bancarios. Los asesores han preguntado a los posibles candidatos si Trump podría abolir la FDIC. ¿Cómo te suena? Bueno, a mí me parece que esa desregulación, si verdaderamente... Yo creo que el exceso de regulación es malo, pero el defecto de la misma también. O sea, aquí el problema de Trump es que es un hombre que por una parte piensa en la libertad y en la bajada de impuestos y por otra parte piensa en los aranceles y la limitación al comercio libre. Entonces, claro, es un hombre muy controvertido, o sea, es muy hitleriano, ¿no? en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Es decir, al final, ese planteamiento de lo que implica la regulación de la banca, si de verdad lo hace bien, yo lo veo magnífico, el que los bancos en algún momento dejen de estar tan regulados y, tan perseguidos. Lo que veo un horror es que se le pase. Es decir, lo que veo un horror es que la campana, cuando estás pegando a la campana, te quedes con el percutor en la mano. Eso es lo que me parece complicado. O sea, Trump, como principio básico de su política fiscal, la bajada de impuestos y esa bajada hasta el 15% de impuestos a sociedades, a mí me parece magnífico. Siempre y cuando, por supuesto, consiga de verdad recaudar más y generar crecimiento. Si eso a la vez lo combinas con America First, voy a poner aranceles y que Canadá te diga no se va a vender aquí lo procedente de Estados Unidos, claro, es que es un contrasentido muy fuerte. Estamos especulando. Claro, estamos especulando. Entonces, en la parte de banca, tú ten en cuenta que los demócratas no han implementado Basilea III de manera completa. Es decir, se han negado a hacerlo y de alguna manera todos los acuerdos de capitales, acuerdos de solvencia, acuerdos de liquidez, el Fully Quarter 1, todo lo que implica los híbridos dentro de la emisión de capital, es un mundo verdaderamente muy ingenieril financieramente hablando. Pero evidentemente si tú lo que haces es desregular completamente y poco menos que decir los bancos a la libertad y los bancos a ganar, lo que va a implicar es que haya quiebras de bancos. Y ahora yo le pregunto a cualquiera que nos esté escuchando, si hay que una quiebra de verdad de un banco, relativamente grande en Estados Unidos, o verdaderamente hay posibilidades de que sea así, de nuevo también el paradigma que nosotros tenemos cambia. Y entonces ya nadie se fiaría de las publicidades que tenemos en Internet o en las sucursales bancarias ofreciendo rentabilidades sobre el dinero que tú pones, porque entonces lo que estás diciendo es que tienes una probabilidad de perderlo. Y eso es lo que la gente no tiene en la cabeza. Prácticamente nadie en Europa tiene en la cabeza que un banco puede quebrar. UBS se queda con Credit Suisse. Y Unicredit puede comprar Commerzbank. ¿Y si no se rescatan? Y si no se rescatan. Pero claro, la pregunta es, si en el crash del 29 hubo la quiebra de un 70% de los bancos en Estados Unidos, ¿no nos puede llevar a una situación de verdad que Trump se le vaya a la campana y en vez de generar más competencia lo que genere es más miedo? César, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Manuel. Creo que ir a una desregulación sin límites nos llevaría al salvaje oeste, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que Trump es listo y lo que está es anunciando un camino por el que probablemente va a transitar, pero no desregulando al 100%. También es cierto que ese camino, lo que hay que ver es que el objetivo final es que también le va a beneficiar a él personalmente, a Elon Musk, que es su primer valedor, y por tanto van a poder hacer operaciones, probablemente donde no haya unas restricciones que les impidan ganar dinero. Pero, hombre, todos nos tenemos que acordar de la subprime, del problema que se generó a nivel mundial de confianza respecto a la banca, y precisamente la subprime lo que reflejan es una falta de control y de regulación adecuada para controlar los mercados financieros a nivel mundial. Desde luego la garantía del ahorro no se puede perder, porque eso haría que la población se encontrara en una situación verdaderamente problemática. Así que yo personalmente no digo que no haya que desregular algo, eso es cierto, porque estamos en un mundo de hiperregulación por todos los sitios y en los mercados financieros mucho más en Europa y mucho más en España, pero yo creo que la desregulación, podrá realizar algunas cosas, pero no de manera 100%. Antes de escuchar a Antonio Sanabria, otra opinión que hemos escuchado por el camino, que era del presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, sobre esto precisamente. Son en su conjunto más positivas que negativas
sobre todo la eliminación de la regulación, la llamada desregulación, y la eliminación de la burocracia excesivas. Sería muy deseable que la onda expansiva del trumpismo en este sentido de regulación y eliminación de burocracia excesiva llegue también a la economía europea y a otras economías. Onda expansiva que llegue a la Unión Europea. Antonio Sanabria, ¿cuál es tu opinión? Pues un poco la línea de lo que ha señalado César. Ayer en clase veíamos la película de Inside Job, que es de 2010, y que una de las cosas que hace es precisamente hacer un recorrido sobre cómo fue todo el proceso de desregulación de los años 80 y 90 que conllevaron, entre otras cosas, la crisis financiera de 2008. Claro, ir por ese camino otra vez, pues deja... Hay que recordar que Donald Trump ya ha hecho ese camino. Hay que recordar que la ley Dodd-Frank, que de lo que era el borrador inicial a lo que quedó, ya estaba bastante menguada. Él se la menguó más todavía, y tiene que ver la crisis del Silicon Valley Bank, que no se nos olvidan a veces cosas que han pasado antes de ayer. Una excesiva desregulación, pues bueno, se entiende mejor los aplausos de Wall Street, seguramente, y del 1%, del 0,1% de la población de Estados Unidos más representada en ese evento, pero se entiende menos en términos, digamos, económicos, porque hay una cuestión que cuando tú estableces una determinada política como un bien en sí mismo, como un fin en sí mismo, es decir, ¿desregular es bueno o es malo? ¿Regular es bueno o es malo? ¿Hacer tal política fiscal o tal política monetaria es bueno? Pues que depende, ¿no? Entonces, en este caso hay que recordar que el sector financiero, especialmente el sector bancario, no es el sector de la fruta, no es el sector de cualquier actividad comercial. Los bancos son, digamos, especialmente peligrosos porque tienen una cuestión que lo veis apuntado de pasada. Y es que cuando un banco quiebra, la consecuencia no va al banco. La onda expansiva es mucho más alta y tiene un efecto, digamos, unas externalidades negativas enormes, que lo vimos cuando dejaron caer a Lehman Brothers, lo que ocurrió después, ¿no? Que se tuvo que rescatar a ING. Es decir, el efecto fue todavía peor. Y los bancos saben eso, tienen ese incentivo perverso de saber que si lo hacen mal van a ser rescatados, con lo cual, pues bueno, ¿por qué no hacerlo mal? Si encima le quitas esa regulación, pues bueno, pues maravilloso. Cuanto menos regulación, y esto es una cuestión empírica, cuanto menos regulación, cuanto más se ha bajado la regulación, más crisis bancarias hay. Por cerrar el círculo de esto que empezábamos hablando en este programa y que tiene que ver con las historias del día, con mucho perfume belicista, con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, diciendo que el 2% se ha quedado muy atrás de PIB, de inversión en defensa, se ha quedado muy atrás y que habrá que pensar en el 3%. Él incluso es que se atreve a poner una fecha de riesgo, de gestión de riesgo, de cuándo deberíamos tener toda esta inversión puesta. We are not ready for what is coming our way in 4 to 5 years. Dice el secretario general de la OTAN que no estamos preparados para lo que se nos viene encima en 4 o 5 años, que el peligro avanza hacia nosotros a toda velocidad, que no debemos mirar hacia otro lado, que debemos afrontarlo, que lo que ocurre en Ucrania puede ocurrir también aquí, e independientemente del resultado de la guerra, no estaremos seguros en el futuro a menos que estemos preparados para afrontar el peligro. Dice que podemos hacerlo y que podemos evitar la próxima gran guerra en territorio OTAN y preservar nuestro modo de vida. Estamos hablando de muchos miles de millones necesarios dedicados al gasto en defensa, ¿no? Yo le haría una pregunta también a cualquiera que nos esté escuchando. Yo el otro día lo miraba, ¿cuánto significa el presupuesto de defensa español con respecto al estadounidense? Y yo le preguntaría a cualquiera que nos escucha, ¿cuánto cree que es más el presupuesto norteamericano, estadounidense, con respecto al presupuesto español? En tanto por ciento. ¿Te atreverías a decir algo, Luis Vicente? No. Un 4000%. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Es decir, por cada dólar que gastamos en España, en Estados Unidos gastan 40. ¿Eso qué es? Mucho más de lo que cualquiera pudiera esperar. Es decir, si tú unes a España, Francia, Italia y Alemania, ninguno de ellos el año pasado cumplía sus presupuestos con ese 2%, y el incremento para poder llegar a ese 2% en el fondo es más armamento estadounidense, por otra parte, más intereses también geoestratégicos estadounidenses, sí. Y por supuesto, para equilibrar un poco eso, yo veía quiénes eran los 3 países que más habían gastado en defensa en el mundo. El primero era Estados Unidos, con 900.000. El segundo era China, con 300.000. Y el tercero era Rusia, con 170.000. Es decir, eso es una cantidad de dinero tan espeluznante si evalúas que España tiene 23.000 millones en gasto de defensa, que verdaderamente
el cambio también metodológico y presupuestario es brutal. Piensa que además hablamos de países como Francia, que con el déficit público que tiene, con un 6,1% de déficit público sobre el Producto Interior Bruto, lo que le faltaba es que alguien llegase y le dijese, oiga, incremente usted el gasto en defensa, cuando además Francia no es pleno, no tiene un componente de estar dentro de la OTAN plenamente, sabes que se salió y ahora está adscrito, pero sin estar, bueno, o sea, asociado, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es también un reto, ¿no? El ver cómo vamos a determinar el que de verdad la defensa española o francesa o alemana tome una dimensión suficiente frente a ese gigantón absoluto y brutal que es Estados Unidos. Que no es que sea un poquito más que nosotros, como todo el mundo piensa, o que sea... No, es que es una diferencia tan abismal, 900 frente a 20, es una cosa tan abismal que verdaderamente el pasar a cualquier tipo de componente es simplemente una razón económica, porque no vamos a llegar nunca a una posible capacidad bélica. Ni por deuda, ni por cambio de destino de la inversión. Es decir, algo que dejas de hacer para hacer otra cosa. Ni por el privilegio de la moneda, de la principal moneda de reserva, ni por la presencia global que tiene Estados Unidos creo que evidentemente España o cualquier país europeo no puede aspirar a ser Estados Unidos en defensa, pero hay una cuestión que es verdad que se ha puesto sobre la mesa hace años y con la invasión rusa a Ucrania más aún, que es que Europa ha estado viviendo de tener externalizado el servicio de defensa a costa de Estados Unidos, y ahí Estados Unidos, lo diga Trump o lo diga quien quiera, tiene razón. Y además, si Europa habla de autonomía estratégica, qué mayor autonomía estratégica que justamente también reducir su dependencia en lo militar de otra potencia y de los intereses de otra potencia. Que, por ejemplo, Europa quiere tener otro trato con China que el que tiene Estados Unidos. Pues tendrás que tener una mayor autonomía para tener tú también tu propio enfoque en política exterior. César, una reflexión final. Digamos, de las guerras y bélicos han variado brutalmente. Yo creo que ahora, y lo estamos viendo, por ejemplo, Israel, que recibe el apoyo de Estados Unidos, está en una guerra donde bombardea permanentemente. O sea, tienes que tener un arsenal total para que, eso sí, ha cambiado porque son drones, hay también armas que pueden ser nucleares, que eso es lo que podría ser definitorio en uno y en otro bando, y donde nadie piensa que eso se va a utilizar, pero sería una desgracia absoluta. Desde luego yo estoy de acuerdo, y ahí también con Antonio, que Trump tiene razón. O sea, lo que no puede ser es que todos nos sintamos arropados por mamá y papá de Estados Unidos respecto a que nos van a defender en el caso de que haya un problema, donde el problema realmente en Europa es 27 países para ponerse de acuerdo respecto a qué invertir, cómo invertir, cuando además hay algunos que son pro Putin, etcétera. Yo creo que estamos en un tema donde Europa más que nunca lo que necesita es, desde todos los puntos de vista, que haya una unión económica y política cuanto antes. Yo creo que eso es evidente, está claro. Eso es muy, muy difícil. Pues César Arranz, Manuel Romera y Antonio Sanabria, hoy en la gran tertulia de la economía. Gracias, amigos. Buen día a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana.